Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sí, en este caso mi persona, en esta oportunidad les trae un pequeño video donde vamos a ver cómo usar base de datos con Kotlin, SQLite con Kotlin. ¿Listo? Entonces para eso nos vamos a crear un proyecto, File, New Project, ok, le vamos a dar npbits y acá le damos el nombre que nosotros queramos y vamos a usar en este caso Kotlin, ok, Kotlin, ok, listo. Y acá lo dejamos en recomendado y le damos finish, ok. En este caso ya lo tengo el proyecto, entonces le voy a dar cancel, listo. Entonces, eh, para esto vamos a usar el siguiente modelo, ok, que es esta parte de acá, ok. Es un text view donde está mi nombre, obviamente el código de mi materia, que de programación virtual, el título que es base de datos, insertar y listar datos en Kotlin con SQLite, ¿listo? Entonces tenemos dos edit text que vamos a seguir a código y mensaje y un botón de guardar registro y un botón de listar todo lo que estamos registrando, ¿ok? Esa es nuestra interfaz, ¿ok? Entonces vamos al código, ¿ok? Y ahora aquí lo que hice es un poco diferente a lo que hacemos en Java, ¿ok? Porque lo que usábamos en Java para conectar nuestra vista era algo diferente. Entonces en este caso yo he averiguado un poquito y lo que estamos usando es el binding, ¿ok? El binding. ¿Listo? Entonces para usar esa parte, para conectar nuestra vista, tenemos que ir a nuestro archivo GraderSprings, el segundo archivo que es buildGradeGTS, ¿no? Buildgrades. Entonces es esta parte de acá, ¿ok? Y esta parte de acá que estoy seleccionando acá, sí, que es el build filters, no está, ¿no? Ok, no está. Entonces lo tenemos que añadir diciéndole adentro que es un view binding con true, ¿ok? Ese es el primer paso, ¿ok? El primer paso, habilitamos el binding, el view binding, ¿listo? Después de ello, ok, regresamos a nuestro main y importamos esta librería de acá, que es Data Binding Activity Main Binding. ¿Listo? Ese es el segundo paso. Las dos cosas hay que hacer para que nosotros podamos usar algo nuevo, en este caso el binding. ¿Listo? En este caso el binding. ¿Listo? Entonces con eso estamos conectando lo que es nuestra vista. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace luego? Es, me estoy creando acá una variable base de b helper, ¿no? Cualquier nombre que nosotros queramos. En este caso lo puse yo y le estoy poniendo MySQLite. Ok, ahí es donde voy a usar. Pero esto no es una variable, ok. Y es aquí un poco la sintaxis de Kotlin, que primero va el nombre y el dos puntos seguido del tipo de variable que es lo que estamos poniendo acá adelante, ¿ok? En este caso, MySQLite es, vamos a crearnos para esto un tipo objeto, ¿ok? Entonces, para eso nos vamos a crear una clase, ¿ok? Y esta es la clase, ¿listo? Esta es la clase. Entonces, para esto, ¿ok? Para esto, vamos a bajar un poquito así para explicarlo. Tenemos que hacer dos cosas, ¿ok? Crea la clase, ¿listo? Entonces, para esto le tenemos que mandar parámetros, ¿ok? Parámetros. ¿Con qué parámetro? Le vamos a dar un context. ¿De qué tipo? De SQLite Open Helper. Ok, de SQLite Open Helper. ¿Listo? Entonces, después en este parámetro mandamos un context y esta parte de acá es cómo se va a llamar nuestra base de datos. En este caso lo estoy poniendo base.db. Entonces le podemos poner cualquier nombre. El punto .db se tiene que mantener ojo. Con eso le estamos dando un factory null y la versión. O sea, las versiones se manejan si estamos nosotros alterando las tablas, ¿no? Si primero hemos creado una tabla y lo estamos alterando y hacer una versión 2, una versión 3, una versión 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces primero hacemos nuestro onCreate, ok, nuestro onCreate, que es el SQLite base, ok. Entonces para esto, ok, lo que está, aquí hay un signo de interrogación, entonces existe la base de database, es lo que está preguntando, ¿no? En el fondo. Entonces eso es lo que consulta. Entonces, adentro lo que hacemos es crearme una variable. Ok, y esta es o este va a ser mi comando de SQL para crear mi tabla. Ok, entonces así estoy haciendo un create table b base.
un ID que es integer primary key, que lo estoy poniendo autoincrementado, o sea, se va a incrementar cada vez que yo registre una fila. Un código y un mensaje de tipo text. ¿Listo? Un código y un mensaje de tipo text. Entonces luego tengo que ejecutar esta línea porque solo es una cadena, en el fondo solo es una cadena. Entonces ejecuto esto. Ok, ahora si borro estas dos admiraciones de acá, ok, me va a salir un error, ok, que una tengo que usar sí o sí esta, o otra es como hacemos en Java, un try catch, ok. Entonces al poner dos líneas o dos signos de admiración, aseguramos que no va a ser null, ok. Y así hacemos y ejecutamos el comando de una manera más sencilla. Y ya no nos sale el error. ¿Listo? Ya no nos sale el error. Esa parte de ahí. Entonces, a comparación de Java, que es lo que nos creamos acá arriba, un montón de datos para la tabla, para los atributos, para cómo le vamos a llamar a nuestra base de datos, etcétera, etcétera, incluso para las versiones. En Kotlin se hace así de sencillo la parte de creación de tablas, ¿ok? No de tipo cadena y le estamos ejecutando eso con un exec SQL. ¿Listo? Posterior a ello, lo que tenemos que hacer, sí, lo que tenemos que hacer es crearnos un on upgrade, ¿ok? Que le estamos mandando nuevamente igual a base de datos y acá, y esta parte funciona, ¿no? Como en Java, una antigua y una nueva versión, según vayamos alterando la tabla que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces en acá estoy haciendo un orden borrado, drop table if exists base, ¿no? Entonces va a borrar si existe la tabla base. Ok, entonces ejecuta ese comando y nuevamente vamos a llevar a este comando para que se vuelva a crear la tabla. Ok, para que se vuelva a crear la tabla. ¿Listo? Entonces así creamos primero esas dos opciones. Luego vamos a crear una función. Ok, vamos a crear una función de añade dato. Ok, de añade dato. Y esta es la parte importante porque esta es la que registra los datos o inserta los datos a mi base de datos. A mi base de datos que lo he llamado, lo vamos a poner base.db. Ok, ahí lo va a llenar este método. ¿Listo? Entonces añade datos. Le estamos mandando dos parámetros. Ok, que ustedes se preguntarán por qué no enviamos el ID más. ¿Por qué? Porque no enviamos porque le estamos poniendo autoincremento. O sea, se va a autoincrementar cada vez que nosotros llenemos filas. ¿Listo? Entonces esa parte de ahí. Ok. Entonces estamos mandando dos parámetros, código de tipo string y mensaje de tipo string. Listo. Me estoy creando una variable que esta variable me dice que va a escribir a esa base de datos, ¿ok? Que va a escribir a esa base de datos. Y me estoy creando unos datos los cuales les estoy haciendo como content values y le estoy agregando un código con nombre código y un mensaje con nombre mensaje. Listo. Eso nomás es lo mismo que en Java, lo que hacíamos en clases, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue luego? Insertar o ejecutar estos datos, ¿no? Que se inserten en nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos? SDB insert, que es un comando. ¿A qué tabla lo voy a añadir, okay, o insertar los datos? ¿Y qué datos? A estos datos de acá, porque puedo tener más, entonces tengo que especificar a qué tabla y a qué datos. ¿Listo? A qué tabla y qué datos. Si en el caso nosotros tuviéramos más tablas, entonces acá podemos crearnos datos 2, datos 3, etcétera. Y aquí identificar como datos 2, datos 3, etcétera, ¿no? Posterior a ello, lo que estamos haciendo es cesar la conexión con MySQL, SQLite, perdón, con el comando db.close. ¿Listo? Ese es mi código de MySQLite, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llamar en nuestro main, ¿ok? En nuestro main. Después de conectar con la vista, ¿ok? Después de conectar con la vista, lo que tenemos que hacer es eh, instanciar lo que estamos creando, ¿ok? Con esta línea de acá, que es una variable global. Y acá lo estoy llamando. Quiero que formes de esto el MySQL. ¿Listo? De esto que estoy declarando arriba. ¿Listo? Entonces luego tengo que usar el binding, ¿ok?
Y esta es la parte nueva que estamos implementando, ¿no? El binding va a llamar, o sea, me he creado en la vista un botón que se llama guardar, ¿no? Entonces vamos a ese botón, ¿dónde está ese botón? Que se llama guardar. Entonces, ¿cómo llamo a este ID? Lo llamo con el binding en este caso. Binding, le estoy llamando guardar, que es un botón. Y si le da clic a ese botón, se va a ejecutar todo lo que está dentro. Caso contrario, no, ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar. ¿Listo? Entonces así funciona esa parte. Entonces lo que estoy preguntando acá es si el edit-text 1 y el edit-text 2 no están en blanco o no están vacíos. O sea, recuerden que el edit-text son estas dos partes. ¿Y qué pasa si esto está vacío y esto no? Entonces no se va a ejecutar el comando y va a decir registro no guarda. ¿Ok? Sí o sí, ambos tienen que estar con datos para que se pueda guardar. ¿Ok? De esa forma verificamos que sí o sí tengan datos los edit text, ¿no? Luego llamo a mi base de bhelper que está, o ese nombre le he dado a mi objeto MySQLite, ¿listo? O a mi clase, así lo vamos a llamar, mi clase, que tiene el comando o la función añade dato, ¿no? Añade, que tiene dos parámetros, si se acuerdan, el añade dato. Un código de tipo string y un mensaje de tipo string. Ah, pero ¿qué son en nuestra vista? Son el edittext 1 y el edittext 2. Entonces acá le estoy agarrando el edittext 1 y le estoy convirtiendo en cadena. Lo mismo hago con el edittext 2 y le estoy convirtiendo en cadena. ¿Listo? Y para mejorar un poco este código, lo puedo decir después de que añada datos a la base, lo limpiaré. Por ahí nomás quiere añadir otra vuelta, entonces mejor limpiar los edittext, ¿no? Y estoy imprimiendo acá un registro no guardado con toast. Ahora, como había dicho, si uno de los dos está vacío, entonces me va a mostrar no se aguarda. Esto no se aguarda. Ok. Y ahora, ¿cómo muestro los datos que estoy registrando? Acá está con el consultar, ¿no? Con el consultar. Nuevamente, esta parte de acá es para limpiar mis datos de la tabla, para que no se sobrescriba una y otra vez, porque si no hacemos esto, se me va a sobreescribir la tabla varias veces y me va a mostrar los mismos datos una y otra vez, mientras cada vez que haga yo clic en mi botón consultar. ¿Ok? Entonces no queremos eso, entonces con eso controlamos esta parte de acá, limpia la tabla. ¿Ok? Excepto la cabecera que van o los títulos de cada columna, ¿no? O de cada fila. Listo, entonces acá me estoy creando nuevamente una variable de b con SQLite. Ahora que le estoy diciendo ya no write, como en este caso. ¿Dónde estás? Como en este caso de acá que es write. A ver, permítame un momentito que estoy buscando eso. Ah, que está en añade. SQLite, acá está. No, entonces ya no lo estoy llamando así. Ahora quiero leer, o sea, ahora read data base, ¿no? Readable database. Entonces, con ese comando lo que vamos a hacer es simplemente leer, ¿ok? Aquí va, y aquí vamos. El cursor, me estoy creando un cursor que le estoy dando un raw query, lo que se va a ejecutar, el comando SQL y el seleccionar como null, ¿no? Seleccionar como null. Entonces es lo que se va a ejecutar esta parte. Select asterisk from base. Listo. Entonces acá, ¿cómo muestro esos datos? Primero tengo que ver que en este cursor haya datos, ¿no? Con move to first. Después estoy haciendo acá un do while, siempre y cuando tenga datos, ¿no? O siempre, es como un hashnet que hacíamos en Java, ¿no? Con un hashnet cuando usábamos la librería system, ¿no? Lo mismo. Entonces acá me estoy creando una fila, un table row es una fila de una tabla y me estoy creando acá tres text view, ¿ok? Tres text view. Y esto, ojo, que no está, o sí va a estar, ¿no? Pero no estamos creando en el Activity Main, estamos creando en el Kotlin. Entonces, así es como se crea, ¿no? Text View, context de este contexto, ¿sí? Vamos a aplicar el cursor. Ahora acá es bien importante entender esta parte de los cursores. ¿Por qué? Porque acá está getInt y getString. Entonces, si nos fijamos acá, ¿cómo estamos creando nuestra base de datos? Mi llave primaria, que es el ID, estoy creando como integer. Y el código y el mensaje como texto. Entonces, si me voy a mi main y vemos esa parte,
El integer está en la posición 0, el código en la posición 1 y el mensaje en la posición 2. Ok, es indiferente las posiciones, ¿no? Y acá tengo que tener mucho cuidado. Get int, get string, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace mis variables. Y estas variables lo estoy añadiendo a esta tabla row que estoy creando acá. Y esta tabla row, después de añadir los testes view, lo vamos a añadir a nuestra tabla. Ok, lo vamos a añadir a nuestra tabla. Básicamente sería todo ese código. Ahora hagámoslo correr, ¿no? Hagámoslo correr. Entonces, esperemos un poquito acá. Ahí está, listo, ya está. Ok, entonces ya tenía algunos datos que hice la prueba. Entonces vamos a listar, ok, vamos a consultar. Ahí está, los datos que estaba haciendo la prueba, ¿no? Entonces añadimos uno más, ok. Vamos a Vamos a ver, entonces vamos a ver la parte de cuando está vacío. Vamos a darle guardar. No se ha guardado, dice. ¿Por qué? Porque no hay datos que guardar, ¿no? No hay datos que guardar. Entonces, pongamos datos. Digamos, mg, vamos a hacer con mayúsculas, mgr. Listo. Y vamos a hacer un mensaje, digamos, el clásico hola mundo, ¿no? Y en este caso, esta parte la voy a guardar para que se pueda visualizar. Guardar. Registro guardado. Ok, ahora consultamos. Aquí está. Registro del hola mundo. ¿Listo? Entonces ahí vemos que está funcionando muy bien lo que es la base de datos con insertar y listar datos, ¿no? Eso sería por mi parte. Espero que se haya entendido y muchas gracias. Hasta otra oportunidad.